Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen. Táchira gusta, golea y está en la fase final. Con una actuación estelar de Carlos Calzadilla, el aurinegro goleó 4-0 a Yaracuyanos y se clasificó a la ronda decisiva. Portuguesa estará en la fiesta del G8. El rojinegro venció 2-1 a Metropolitanos y aseguró la clasificación. Puerto Cabello se clasificó sin jugar, pese a caer 1-0 ante Estudiantes. Los porteños estarán en la fase final, sumando 6 clasificados ya a falta de una fecha. De esto y más estaremos hablando, conversando, debatiendo el día de hoy, acá en el lunes de Modo Fútbol. Episodio 13 de la segunda temporada de Modo Fútbol, hoy luego de la jornada número 12. Bastante apasionante, resultados clasificados, todo lo que vamos a analizar que nos dejó esta sonora fecha de nuestro campeonato, de nuestro torneo de apertura de la Liga Banco de Venezuela. Antes de hacer el análisis, de presentar los saludos, creo que es necesario pues recordar la memoria de dos personajes por demás históricos y fundamentales, uno en la vida de nuestro fútbol y otro en la vida de todos los seres humanos. Primero, la partida de Víctor Filomeno, uruguayo de nacimiento, con muchos años arraigado en nuestro país, brindándonos todo su conocimiento de fútbol, siendo futbolista profesional, como preparador, como comunicador. Falleció en Valencia, sí, Estado Carabobo, Víctor Filomeno. A todos sus familiares y amigos, pues nuestro tributo, nuestro homenaje. Así como también esa pérdida del Papa Francisco, el Papa Bergoglio, no solamente la población católica del mundo, sino también la gente que de alguna manera fue beneficiada también por la santidad del Papa latino, pues es un momento de, digamos, luto mundial por el fallecimiento del Papa Francisco. Así que bueno, en la memoria de ellos comenzamos esta edición de Modo Fútbol número 12. Jornada número 12 que nos dejó ya 3 clasificados más. Hay 2 cupos, creo que para 5 involucrados, para que se defina todo en la última fecha. Saludamos, como es habitual, a Juan Cifontes, a María Cristina Santoro, que la vimos por allá en Semana Santa, en Margarita. ¿Cómo está Margarita? Pero también en el estadio. Y también en el estadio, el mismo día del partido del Caracas, no se perdió la jornada. No, Coqui, ¿cómo no, estás? el viernes fue bajándonos del avión directo al Olímpico, como ya es costumbre. Eso no es un esfuerzo para nosotros, es lo que nos gusta hacer. Margarita, te voy a decir, y quiero decirlo acá, espectacular, qué bonito ver a la isla viva, a la isla disfrutando de este tipo de eventos que tanto le hacen falta, ¿no? Sobre todo en estas épocas, porque los que crecimos, al menos nuestra generación, vivió como cada año veíamos este tipo de movimientos en la isla y de verdad me alegro muchísimo. Ojalá se mantengan todos estos movimientos, todas las activaciones de marcas que habían, la cantidad de gente disfrutando en familia en las playas limpias, gente limpiando las playas. Ojalá, de verdad, sé que va más allá del fútbol esto que estoy diciendo, pero es importante porque creo que al final nuestra perla del Caribe se merece eso y más. Cuando yo era chamo, en la computadora creaba la Liga de Fútbol Venezolano y en segunda división me faltaba un equipo y yo creé el Nacional de Nueva Esparta, se llamaba ese equipo, y fue creciendo hasta que subió a primera. Era verde y blanco. Ojalá alguna vez podamos... Ojalá haya uno en primera. No, pero Nueva Esparta estuvo por ahí, Pepe Ganga de Margarita. En el béisbol este año volvió Bravos a la isla y volvió Bravos, sí. Y la lo gente disfrutamos. fue, ¿no? Claro, y la gente, el estadio lleno siempre. Aunque se juega a la 1 de la tarde. Pero creo que en la isla eso no... Eso no, a mí no importa. a mí no me molesta Bueno, tanto la gente porque... va justamente a agarrar sol. Juancito, ¿cómo Totalmente. estás? Bien, como ¿Qué tal ya Semana decías, Santa? Mucho tranquilo, fútbol, ¿no? tranquilo y con mucho fútbol, Coincidimos claro. en el estadio. En como lo que siempre. somos apasionados, ya tú lo decías, esta jornada 12 nos dejó 3 nuevos clasificados, también un nuevo líder, podríamos decirlo. Quedan 2 cupos en disputa, quizás uno, si nos vamos a las cuentas más realistas, pero eso lo vamos a estar revisando más adelante cuando veamos la tabla de posiciones. Antes, darle la bienvenida a quien nos va a estar acompañando en esta edición, a Jorge Pulido, amigo de la casa, hombre de fútbol, que entonces va a estar hoy sentado aquí revisando todo lo que dejó esta jornada 12, 7 partidos, mucha tela que cortar en cada uno de ellos, Jorge. Muchas gracias, honrado por estar acá. Carlos, un papá futbolero, ¿no? Hincha Sí, de San Lorenzo, de Almagro, ¿no?
Varios cuentos tiene el Papa con su afición y su amor al fútbol. De hecho, TIC grabó un comercial con un discurso en Brasil de cara al Mundial de Brasil 2014 y, Coquito, el único partido de Copa Libertadores en la historia que se ha jugado en un estadio de béisbol se jugó en Margarita, en Guatamare, cuando estuvo Peteganga hace muchísimos kilos atrás. Sí, bueno, y Guatamare, Bueno. eso fue debut y despedida, ¿no? Se tuvo que ir después a Pueblo Nuevo justamente por eso. Pero vamos, antes de ir a Pueblo Nuevo, porque entre otras ciudades vamos a pasar por San Cristóbal, vamos a pasar por Araure, Caracas, en la revisión el día de hoy, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones, porque la mayoría de ustedes ya conoce los resultados y quiere saber cómo está la candela, porque hay que decirlo así, que cada vez que llegamos a esta instancia, muchachos, cada vez se refuerza más el atractivo que tiene el formato, que tiene este formato del campeonato. ¿Por qué? Porque nos queda una sola fecha y todavía quedan 2 cupos para 5 equipos que están con posibilidades de clasificación, de meterse y de luchar hasta el final, lo que mantiene la emoción de la jornada y de cada uno de los campeonatos que tenemos en nuestro país. Vamos a revisarlo de una vez. ¿Quiénes están clasificados, Coqui? Ya tenemos 6 clasificados, como lo decía Carlos UCB, quien se puso ahora en el liderato de esta tabla, seguido de Carabobo, La Guaira, Táchira, Puerto Cabello y Portuguesa. Esos son los 6 primeros clasificados, a la espera de quiénes serán los otros 2 que los acompañen, que se va a definir en la última jornada. ¿Quiénes tienen la posibilidad? Bueno, sin duda Anzoátegui sería el más cómodo acá porque tiene 17 puntos, seguido de Monagas con 15, Rayo Zuliano con 14 y Metropolitanos y Caracas, que tienen 13 cada uno, siguen teniendo algún chance matemático de meterse en esa octava plaza. A ver. Tienen que pasar muchas cosas, Sí. sin duda, pero matemáticamente aún están. ¿Quiénes no tienen oportunidad ya? Estudiantes Zamora y Yaracuyanos, que igual Juan. tienen que ir a buscar sus juegos porque como siempre les explicamos, ahora empieza a relucir la tabla acumulada. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la tabla acumulada primero es quien define quién es el que desciende al final del año y además todavía te daría el chance de buscar un cupo a un torneo internacional. Te quería preguntar, Juan, yo estaba anoche sacando matemáticas y Anzoátegui le basta el empate, ¿no? Más allá del empate, vamos a pedirle a producción que nos regale Sí, nuevamente un la tabla poquitico aquí, la tabla aquí. a Creo nuestra, Creo a nuestra que espalda, la toma amplia. perdiendo pudiese clasificar igual. Sí, y perdiendo hasta por goleada. Por eso les decía, hablamos de que quedan 2 cupos Sí. por confirmarse. 7 y 8. 2 cupos por confirmarse en ese G8. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque hablamos de que uno está prácticamente resuelto. Anzoátegui, que está ubicado en la 7ª posición con 17 puntos, además con un diferencial de goles de más 4, solamente puede quedar fuera de esa fase final con una catástrofe, Si con gana una Monagas, combinación de resultados exagerada. Si Monagas lo golea, Rayo Zuliano Y Rayo golea. Zuliano golea también a Metropolitano. Claro. ¿Por qué? Veamos lo sencillo. ¿Cuál es, aparte de Monagas, en el duelo directo, porque Sí. se van a enfrentar en Se el van a Monumental de enfrentar entre Maturín, ellos. cuál es el otro equipo que podría darle casa con 17 puntos a Anzoátegui? Rayo el Zuliano. único. El Correcto. Rayo Zuliano y Monagas, obviamente. Correcto. Aparte del duelo directo, Rayo Zuliano es el único equipo que podría darle casa. Rayo Zuliano tiene un diferencial de -2 luego de la derrota de este fin de semana. Es decir, en ese duelo particular entre Anzoátegui y Rayo Zuliano, que además le ganó el duelo directo cuando se enfrentaron, hay una diferencia de +6 favorable a Anzoátegui. ¿Cuál es una combinación que podría revertir esa situación? Además, Anzoátegui tiene más goles a favor. En todos los criterios de desempate, Anzoátegui sale beneficiado. ganador. Ok. Claro. ¿Cuál es una combinación? Una combinación irreal en la cual, por ejemplo, Anzoátegui pierda 4-0 en Maturín y Rayo Zuliano gane 0-3 claro. en el Caracas, Olímpico de la Caracas. UCB. Es decir, tiene que revertir un diferencial de +6 favorable para Anzoátegui para que se dé la salida de Anzoátegui del G8. Hoy podemos decir y afirmar con toda responsabilidad que tiene un pie, no un pie y medio, yo diría un pie y 3/4 Sí, Anzoátegui en la fase Viendo final. las posibilidades en realidad es- porcentuales, la de Anzoátegui estaba por encima del 97%. Sí, se acerca claro. mucho al 100. Es Sí, decir, prácticamente se va a jugar un solo cupo. En la Entre jornada 4 3. clubes. Entre 4 Entre clubes. 4 clubes, allí sí está mucho más Monagas, abierta la carrera. Rayo, Metropolitanos y Caracas. Claro, Monagas que depende de sí mismo, esa es la ventaja que tiene
tiene Monagas, es, aparte de Anzoátegui, el único equipo que depende de sí mismo para sellar su clasificación. Sí. Los demás, Rayo Zuliano, Metropolitanos y Caracas, tienen que hacer su parte, hacer su tarea, que es ganar, si Bueno, es posible y con Caracas holgura. golear, además. Por eso, si es posible Claro. con holgura, y luego ligar un resultado ajeno. Antes de revisar lo que dejó la fecha número 12, Jorge, ¿qué fecha 13 vamos a tener? ¿No? Sobre todo en esos dos partidos. No, y sobre todo el duelo de necesidades y el respaldo de proyectos, ¿no? Sobre todo en el tema del Caracas, el tema de Metropolitanos. Yo creo que Monagas es una realidad. Yo siento que Monagas tiene la capacidad, la posibilidad y la endereza de seguir adelante, y yo creo que se va a meter sin ningún tipo de problema. Y después Depende de sí mismo. Y después una alta revisión por parte de los que no están con sus presupuestos y su estilo de institución, ¿no? Y lo digo porque creo que Metropolitanos apostó fuerte a un técnico extranjero que hoy está hipotecado, Caracas apostó a la leyenda y hoy está hipotecado. Entonces te dice mucho los que se están quedando fuera, ergo, tal vez equipos dentro que no estaban en los planes primarios, como es el caso de Portuguesa. Entonces eso te va diciendo, pues te dicen de alguna manera lo que te vas a enfrentar en una fecha donde te va a tocar redefinir. Sí, bueno, va a ser bastante emocionante. Lo vamos a revisar al final justamente, pero vamos a comenzar a revisar lo que ocurrió en esta fecha, la número 12. Nos vamos al Jueves Santo. El Jueves Santo se jugó en la capital el partido entre el primero y el segundo del campeonato. Un Carabobo que visitaba al Deportivo La Guaira. Un Carabobo que pues presentó un equipo en teoría alternativo, aunque uno con el nivel que tiene la plantilla de Carabobo... Yo no lo llamo alternativo, o sea, lo hemos hablado muchas veces acá. Cuando tú te vas a plantillas como las de Carabobo, yo creo que en nuestro fútbol pudiésemos tener dos equipos fácilmente. Pero Sí, sí claro. se reservó varios titulares Claro, el técnico Diego Merino. La Y luego, recuperación de Londoño, por Claro. ejemplo, para tenerlo listo para y ese luego, partido. para la segunda mitad, hace un triple cambio, una triple variante, o cuádruple variante, de hecho, en la que, Cuatro entraron de un solo en la golpe. que sigue reservando jugadores pensando también en la competición Sí, porque internacional. juegan el martes. Obvio. Salieron Tiene Gustavito la González, sí. Cañozales. Tiene la profundidad para hacerlo, Carabobo, y creo que eso es a lo que hace énfasis Coqui. No regaló nada Carabobo en este partido en el Olímpico, como siempre, con el orden que le caracteriza a este equipo, sabiendo sufrir los partidos en momentos, en pasajes del mismo, esta vez con una variante táctica muy interesante, que era la presencia de Freiber Ruiz como punta de lanza. Freiber Ruiz no es un 9 y está lejos de serlo. Su tarea era muy diferente en este Carabobo que estaba apostando, no ir a presionar tan alto, sino una presión media y a las transiciones rápidas para tratar entonces sí de explotar la velocidad del Choco. Además, nunca levantó la pelota al área Carabobo, consciente de que no era un recurso que tenía a su los centros. disposición. Claro. Correcto. Levantar la pelota no era una opción. Ya luego para el cierre del partido entró Joshua Berríos a cumplir ese rol y fue quizás cuando más lo sufrió un poquito La Guaira con la velocidad de Berríos allí tratando de colarse entre los dos centrales. De resto hay que decir que el equipo de Juan Domingo Tolizano fue superior, ligeramente superior, jugó con lo que podríamos llamar su 11 tipo, este Deportivo La Guaira, que viene consolidando la alineación, y no solamente la alineación, viene consolidando un sistema, una idea, y de buena forma se mostró ante Carabobo, varias pelotas estrelló en el palo Deportivo La Guaira. Quizás en el seno del equipo naranja quedó la sensación de que pudo ser un partido para un poquito más. Juan, yo estoy convencido que La Guaira fue mucho más. Fue superior, por Yo eso. creo que- Debe haber quedado la sensación de que estaban para más. Yo creo que si entraba la primera pelota hubiese sido una Sobre goleada. todo en el segundo tiempo. Segundo La tiempo, Guaira. La Guaira primero, creo que fue una cátedra de Tolizano a nivel táctico. Creo que tenía tiempo que no había un equipo con tanta riqueza a la hora de armarse de cara a la defensa y en la transición al ataque. Luego, creo que le sale bien la apuesta a Merino. Tiene que pensar en recomponer en Copa, es la verdad. Es su anhelo, es su sueño, es posiblemente lo que lo puede catapultar a otras instancias, como es normal entenderlo. Siento que La Guaira llegó a esta instancia, a esta penúltima fecha, en un gran nivel. Yo no voy a decir que es candidato porque no me corresponde, pero por lo visto, el día Jueves Santo, pues yo creo que La Guaira tiene una posibilidad ¿Y muy... por qué no te corresponde? Pero- yo sí, No, yo sí lo puedo. no, porque- yo sí lo Yo creo puedo que considerar. los cuatro coincidimos en que es candidato. Sí, no, pero lo que no quiero es como colgarme y ponerme una camisa en un No, momento no, delicado. pero no- escúchame, el primer modo fútbol de este año
si mal no recuerdo, luego de la primera jornada lo dijimos, o sea, ya lo veníamos hablando de ese Deportivo La Guaira del 2024 que mantuvo la línea, ahora Tolizano sí pudo traer ciertas piezas que a él le interesaba traer y sin duda, y lo hemos dicho muchas veces, probablemente el equipo que mejor fútbol está jugando. El partido de Perdomo. No, perdón. Escúchame, está- el partido de Perdomo es superlativamente, lamentablemente no tiene gol y tal vez hoy vamos a elegir a alguien que lo haya hecho. Pero este muchacho, el partido fue altísimo. Sí, se y te desgastó. decía en la transmisión que tiene que ser muy difícil para él tener a las espaldas un hombre como Menino Flores, entrenando contigo todos los días, que también aspira a jugar. El nivel de este muchacho la verdad, fue altísimo. Con un poquito de suerte yo sentía que goleaba, que La Guaira goleaba. Y actualizando. Quedó ese sinsabor Sí, ahí claro. en La Guaira Además, de mira, que pudieron haber seguramente. ganado el partido. Fíjate, táctica fija, pelota en los palos, dominio, arco en cero. O sea, hay muchas cosas para rescatar el Deportivo La Guaira y ciertamente sí hay que reconocer que Carabobo vino pensando más en el martes que otra Carabobo cosa. tenía la mente puesta Sí, en sí, el sí, partido sí. contra Universidad de Sí. Chile, pero también sacó un una resultado. una sola cosa y aprovecho. Lo decía Merino, nos Aprovecho el vamos día de hoy. contentos, el resultado nos sirve. Merino es un gran entrenador. Merino es un hombre muy inteligente, es el mejor estratega de la Liga de Fútbol de la temporada pasada. Yo diría, tiene que bajarle 2 a la protestadera, tiene que bajarle 2 al show en la raya. Siento yo que tiene que dedicarse a dirigir, que es lo que mejor sabe. Le preguntamos justamente al final del partido cuál era su molestia, la reacción final, y no nos dio una respuesta Entonces, justamente, pero yo creo sí que- en el partido, hay que recordarlo, hubo una entrada durísima de Ferreira Contra Freiber Ruiz. a Choco Ruiz que era para expulsarlo. Si hubiera, Sí, hubiera VAR en este partido, hubieran echado Y yo a creo Ferreira que- porque luego Ey. al otro día tenemos una jugada igual, Carlos, que permiso. terminaron El echando partido- a Bueno, Luqui Romero. lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, Que tiene que haber VAR en tiene que todos los haber- El juegos. y no, y partido el de Choco Barro es criterio. altísimo. El partido de Choco, increíble también. Grandísimo. Se fue y se apagó el ataque de Y sin de ser Carabobo. un 9, ¿no? No, la verdad, No. altísimo el partido de Exacto, Choco. cumpliendo tareas Cumpliendo muy el rol distintas. asignado, Claro, sí. porque Increíble. él no iba a ir a pelear cuerpo a cuerpo con los centrales No, porque pero, no está para pero eso. escucha una obviamente. cosa, la moto era de él. Sí, sí. Escúchame, Ahora me la llama la moto. atención que quizás una alternativa que pudiera ser utilizada, está Berrío claramente, pero Riasco cada vez tiene menos espacio, ¿no? Ahí en el No, ataque no de está, y esto no lo estoy inventando yo, lo dijo en rueda de prensa Diego Merino Sí. unas 3 semanas atrás, no está contento con lo que ha visto hasta ahora de Riasco. Pero para redondear ya la idea, antes del corte, creo que los 4 coincidimos en que llega La Guaira una jornada 12, ahora una jornada 13, con una idea clara, Oh, sí. con un sistema definido Sí, sí, sí. y El equipo- también el con equipo nombres propios Que definidos. tiene el esquema de juego más claro. No, de- pero Se repasa de además, memoria. además, Eso lo decía. una línea de 3 mentirosa, mete el lateral, Sí. el lateral siempre metido en la el línea de la volante 5 pelota. se mete Entonces, Romel Ibarra. ubícate que tú eres el técnico que lo adversa. Bueno, ¿y cómo yo mastico esto? ¿Cómo yo empiezo a tapar los espacios? Sí, le Ojo, cuesta yo creo mucho. Interesantísimo, la verdad. Yo creo que no es secreto para nadie que Juan Domingo Tolizano es un técnico de los que está constantemente preparándose, Sí, señor. constantemente Que actualizándose. conoce a los rivales. Que Pero, por favor. estudia a los rivales de futbolista una manera venezolano. impresionante y creo que eso es lo bueno de esta nueva camada joven, sin tener nada en contra de los técnicos de toda la vida, no, pero esta camada joven creo que ha entendido que ahora hay que prepararse el triple para ser técnico Sí. también, ¿no? No es solo pararte allí a dirigir y decir, mira, yo hacía esto cuando era jugador, hay que prepararse día a día y creo que Juan Domingo Tolizano ha entendido No. bastante bien Además, no esto. basta haber jugado para dirigir. Total. Ese es el Sí, ejemplo Totalmente. Y hay otra cosa que yo creo que no tiene que darnos vergüenza decirlo. La Guaira es, si no es el máximo favorito, está entre los 3 primeros a Totalmente, llevarse el título totalmente. del torneo de Carlos, apertura. te van a quemar en San Cristóbal. Que no importa. Más. Vamos a continuar porque hay más partidos para revisar acá en Modo Fútbol. Ya venimos. Anota un golazo con la BDB App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Ante cada encuentro preparo mi mente para lo mejor. Llevo con orgullo el color que me representa, la pasión del fútbol venezolano.
Hoy sigo viviendo la emoción con mi selección, siendo el capitán de mi suerte, porque ganar fuera de la cancha es fácil cuando sabes dónde jugar. Mano, tengo fe y también la mejor fortuna en triunfobet.com. Cuando la semana pasada cerrábamos Modo Fútbol, decíamos que había 3 partidos sobre los que se ponía la lupa en esta jornada número 12. El primero contra el segundo, La Guaira contra Carabobo, el Portuguesa Metropolitanos y el Caracas Monagas, porque Caracas había salido de la zona de clasificación y tenía prácticamente un match point, como se diría en el tenis, contra un rival directo como lo es el Monagas. Pues, señoras y señores, ahí pasó absolutamente de todo. Y lo más resaltante fue que Monagas se metió en zona de clasificación con una goleada inesperada ante Caracas en su casa el Viernes Santo. Sí. Y además con 10 hombres por la expulsión Sí. de Miki Romero en la primera mitad. Destrozó Monagas a Caracas. El marcador puede ser inesperado, creo que podemos coincidir en eso todos. Ahora, la victoria de Monagas no. No, No, claro. Creo pero que Monagas es un que era equipo para que viene los en dos. una Ya va, línea pero en la ascendente. primera Que era para los dos. Eso. En el papel estaba, eso sí. Eso sí, Estaba pero sobre el además los primeros minutos del encuentro parecía que el juego iba a ser a favor de Caracas. Sí, hasta que llega este sí, gol de sí. Miki Romero Y que rompe esa estaba dinámica. atacando, de hecho, veíamos que era Caracas el que estaba atacando, buscando el gol, no le llegaba el gol y vino ese contragolpe que Fiel a lo termina siendo... suyo, a lo de Aristigueta, Sí. de tener la pelota, de manejar, de ir con criterio, de tratar de aprovechar Claro, el pero momento. el mismo problema de toda la desatención del temporada. Llegas al arco, más no terminas consiguiendo los goles. Es el equipo que menos goles ha marcado en la temporada. Fíjate lo siguiente. Al momento de la expulsión, ¿el partido cómo iba? Lo estaba ganando Monagas. Monagas ganaba Lo 1-0 estaba ganando porque Miki Monagas, Romero había 0-1. sido el del gol. Porque además que a Monagas no es que le voten a cualquiera, le voten a Miki Romero, que sin duda yo creo que es parte o el motor o el distribuidor del fútbol monaguense, con lo cual para mí tiene más alarma o tiene más preocupación lo que sucede con Caracas. Porque sí, Monagas está en ascenso, pero Caracas viene de ser goleado en su casa, con necesidad, ante público que no fue mucho, bueno, era Semana Santa, ante un rival con 10. O sea, ahí hay algo profundamente que revisar. Con 10 desde muy temprano además, porque la expulsión se da en la primera mitad. Caracas llega a igualarlo con el gol que revisábamos hace instantes de Yeriel de Santis por la vía del juego aéreo. En ese momento Pero- parecía que Caracas podía Levantaba. incluso darle vuelta al marcador y de Pero llevarse terminó los 3 siendo puntos. un oasis en el desierto de ese gol de Yeriel de Santis. Y creo que aquí tenemos que hacer énfasis en el mérito de Johnny Ferreira. ¿Por qué de Johnny Ferreira? Porque la lectura de Johnny para encarar el segundo tiempo es lo que termina marcando la diferencia. Completamente de acuerdo. Monagas se va al descanso con ventaja en el marcador, pero un hombre menos en cancha. Exacto. ¿Qué es lo que habitualmente hacen los técnicos? Mete Tratar un de central. replegarse. Sí. Saca un delantero y pasar a mete un jugar central. con una línea de 5. Es lo que habitualmente suele pasar, si no al arranca el segundo tiempo, si muy temprano. ¿Cuáles fueron los cambios de Johnny Ferreira? Meter en el partido a Fernando Basante y a Erickson Gallardo. Voy a seguir buscando el arco Sí, lo rival. siguió ¿Cómo? buscando. Con transiciones Porque es que no rápidas. solamente que gana, es que suma 4 goles, aumenta la cuota goleadora. Y ahí ya entendemos lo importante que es el diferencial a favor. Claro, claro, por Después- eso. después Lo sucede- buscó con transiciones Claro. rápidas, con el recurso que tenía a la mano, teniendo un hombre menos en cancha y le resultó. ¿Te acuerdas que fuera de cámara te pregunté cuánto tiempo tenía Aristilleta en el Caracas Fútbol Club como entrenador? Dos torneos, eso. Dos torneos, un torneo de relevo y un torneo que él arma. Entonces, aquí voy yo. La revisión pasa por un tema, y lo quiero decir. Creo que Fernando Aristilleta es uno de los tipos más inteligentes que yo conozco. Como persona, sácalo de fútbol. Disfrute su carrera, dentro y fuera de la selección, en el Caracas. Un tipo a uno. Pero para esto hace falta más cosas y más horas de vuelo. Y Johnny las tiene. Entonces, ese axioma, o ese justificativo de que por qué Fernando es el técnico del Caracas, que no me toca a mí decirlo, pues a mí me suena más a un colateral que a una realidad, porque ya tiene muchos partidos. Sí, contra Deportes Iquique fue un partido excepcional. Para mí, tal vez único en la historia del Caracas. Creo que fue el mejor partido que le vi internacionalmente, salvo lo que pasó con River hace muchos años. Pero ahí hay algo que revisar, porque no puede ser que una fecha atrás te golea Zamora, que con todo respeto está en reconstrucción, y viene y te golean en tu casa, con tu público, con uno menos, un rival directo. Tú tienes que sentarte a revisar qué está pasando dentro de la institución.
Porque al final del día, y es primera vez mía que lo voy a decir, el Caracas, junto a Táchira, son los caballos que jalan la carreta. Siempre tienen que estar. O sea, Son equipos que tal siempre vez, tienen que estar. A ver, tal vez ahora- el dueño está conforme con lo que sucede, yo no soy él. Pero para la lógica futbolística o la inteligencia deportiva que nosotros aplicamos, hoy Caracas tiene que revisar el por qué y para qué está frenando allí. Porque lamentablemente otra vez están peleando abajo. Y ustedes me dicen, sí ganan. Es que si no ganan y ganan los de abajo, Caracas está peleando descenso. Y eso hay que decirlo. Porque si no, pues nos convertimos o me convierto en alguien que está Bueno, de acuerdo hecho, con- Caracas todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la fase final, pero son mínimas. Es la realidad. O sea, todo lo que tiene que lograr Caracas en resultados tiene que ser... Caracas tiene que lograr un 13 resultado y puntos. depender 13 de dos puntos. más. Tiene que ganar Si su estudia- partido y que si se combinen estudian- dos resultados. Si estudian, ok, imagínate que Caracas no gane. Si Estudiantes gana y vuelve a ganar Zamora. Claro. O sea, terminaría ya el torneo de apertura. Caracas tiene dos torneos, con arriba y abajo. el tema de Yaracuyanos es que todavía no ha ganado, tiene apenas 5 puntos, es un equipo que tiene que mejorar mucho en el torneo clausura para poder salir de ahí. Ahora, la interpretación, los riesgos que asumió Fernando Aristigueta durante el partido me parecen extremos. Recuerdo en algún momento que sacó a un lateral y un central, dejó solamente a Brian Rodríguez y fue donde llegaron los 2 goles de Monaga, Carlos, en la reacción inmediata. Carlos, sabes el respeto que te tengo y el cariño que te tengo. Carlos, eso es de inexperto. Carlos, eso es de pánico. Y tú dirigiendo el Caracas Fútbol Club no puedes sentir temor. Tú tienes 1 o 2, la tercera plantilla del país, tienes tradición, tienes arraigo, tienes todo lo necesario para mantener la calma y entender que malo es perder. Empatar todavía te Bueno, ponía... de alguna manera también el hecho de que Aristigueta no se haya presentado a la rueda de Ah, prensa pero malcriadeces no. al final del partido, y de alguna Y yo manera invito- no tenía respuesta Carlos, a lo que uno quería plantear, yo de que invito- cuáles eran los riesgos que había asumido, cómo había entendido el partido, cómo lo había... Que nos compartiera su mira, lectura. que Que nos nos compartiera compartiera su su Carlos, ¿por qué lectura. arriesgó tanto? decía Rafa Santana, si no me preguntes por qué te meto, no me preguntes por qué te saco. Es decir, si vamos a la rueda de prensa a meter pecho porque ganamos, también tienes que ir a la rueda de prensa a justificar. Pero lo segundo, yo invito a la liga, yo entiendo cuál es el procedimiento, yo invito a la liga a que la sanción sea mucho más alta, porque hay un backup comercial y difusorio que respaldar. Porque es que el partido no termina cuando termina, el partido termina después de muchas incidencias y la rueda de prensa es parte de. Lo que sí considero es que es necesario saber cómo interpretó el partido, por qué tomó esas decisiones y eso le ofrece la posibilidad de hacerlo en una rueda de prensa. Y te repito, lo quiero, lo estimo, te lo diría a la cara, yo lo considero mi amigo. Y que todos queremos que le vaya Y bien. yo lo porque adoro es un hombre porque- de la casa, no, y porque es un tipo- es un escúchame. futbolista excepcional, es una extraordinaria persona, es un Increíble. profesional a carta cabal y todos queremos que y le te vaya bien en el invito- club de sus amores. Y te invito Y a tiene sentarte. madera para Y técnico. tiene y te- madera y para te invito a ser sentarte técnico. con él a hablar de cualquier cosa que no sea de fútbol. Y Johnny, las 10.000 horas. Johnny es un hombre que tiene más de 10.000 horas en el banquillo, se sentó, analizó, fustigó, dijo por aquí voy y por ahí fue. No, y la reacción de sucedió. Monagas es tremenda. Lo que hizo Tomás Rodríguez. Por O favor. sea, fíjate que Caraballo hace 2 goles, pero Tomás Rodríguez termina siendo la figura del partido. Primero por asistir, sí, está bien, pero la inteligencia con la que jugó Tomás Rodríguez el partido. Ni siquiera fue delantero centro durante todo el... Te hago- que está llamado para hacer eso. Su espalda dice que es 9. Sí. Jugó en una posición como extremo, habilitó a Caraballo, interpretó, arrancó en el momento que quería, pegaba el frenazo. Es algo extraordinario y tenemos que disfrutarlo porque se nos va pronto. Estamos en Semana Tomás Santa. Rodríguez es un jugador que se nos va a ir pronto. Estamos en Semana Santa. En vez de Lázaro, Andy camina, Tomás, Andy juega. Bueno. Es la realidad. Importante, yo lo tuve como entrenador suplente, asistente técnico, el trabajo de Rafael Castellín. Uno cree, sí, Castellín los va a enseñar a definir. Castellín les hace grupo. Castellín es uno más de los chamos. Castellín es muy cercano con la población joven, Sí, con los justamente. jugadores. Y eso Entonces, lo dijo, ese- eso lo dijo en rueda de prensa el propio No. Tomás Rodríguez con Castellín fue, Jefferson Caraballo mira, y Castellín. yo gerenciando, Castellín ha sido de las mejores cosas que me han pasado al fútbol. Ídolo del Caracas, por cierto. Por el además. máximo goleador histórico del Rojo. Además. Rafael Castellín. Vamos a continuar porque nos vamos a ir a Mérida, donde Estudiantes con Ildemaro Fernández como técnico interino, y yo no sé cuánto durará lo de interino, porque le fue muy bien a Ildemaro Bueno, en pero- este partido contra Academia Puerto Cabello.
Es la primera vez ya, Ildemaro había Sí, tenido un uno interinato ya lo ha donde tenido, también exacto. sumó puntos y luego Y llegó luego un técnico llegó, a asumir claro. Además, la Ojo, responsabilidad. La yo creo que nobleza, más- perdón, sigue tú, por favor. No, por Dios. La nobleza de Ildemaro de terminar el partido y dedicárselo a Daniel Farías. Te dice mucho. A ver, cuando tú tienes en el banquillo un técnico como Daniel, al que como siempre le deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga para él, porque sabemos que es un técnico ganador, un técnico que ha conseguido cosas muy importantes dentro de nuestro país y que también ya ha tenido experiencia en el extranjero, a uno lo hace pensar, ¿no? Porque vimos a ese Estudiantes en el torneo clausura donde se armó justamente para salir de ese peligro en el que estaba y luego hicieron otra vez cambios. Y vimos una plantilla que tal vez le faltaba un poco. Porque se fueron, Coqui, porque lo hicieron muy bien. O sea, de renovar a Tuca. Claro. Yo entiendo que Alderete, por es ejemplo. difícil mantener una plantilla de ese nivel. Sin duda, monetariamente, sobre todo, no debe ser para nada fácil. Yo no creo que Estudiantes cueste hoy menos que lo que costaba el semestre pasado. Yo coincido, en la nómina de este, Yo creo de que este torneo Estudiantes, es una nómina. yo creo me que parece Estudiantes fue costosa. soberbio. Yo creo que fueron soberbios y no apreciaron cosas importantes. Yo no hubiese salido de Tuca, yo no hubiese salido No, de Alderete. Yo tampoco hubiese salido de esos dos, pero por eso por quiero ejemplo, asumir. los dos centrales son Henry Plazas y Doldán. O sea, Por eso. para mí, Se para mí renovó a está mejor Doldán, que el llegó año Henry pasado. Plazas, llegó Jesús Hernández. Vendieron al central ecuatoriano. Claro, pero cuando vienes con... Ojo, nunca vamos a saber del todo qué fue lo que pidió el técnico, qué es lo que quería la gerencia, sin duda, ¿no? Porque hay cosas que, bueno, nosotros no nos corresponde a nosotros saberlo. Pero cuando tú tienes un equipo que te hizo lo que te hizo en el torneo clausura, te hace demasiado Es que ruido mi- los cambios que es hubo. que a mí el olfato, yo tampoco lo sé y coincido contigo. A mí el olfato me da a que Raúl Carreño, presidente de Estudiantes de Mérida, dijo, Daniel arma. Y Daniel armó. Me parece Pero que es así. no se daba nada, o sea, es bueno, impresionante. pero es mi olfato, no tengo pruebas. Fíjate que Tampoco tengo dudas. Estudiantes era uno de los equipos más goleadores, si no me equivoco, el Sí. segundo equipo más Y ojo, goleador. para este partido Lo que no pasa es es que que- Estudiantes hacía dos y le hacían tres. Es que- Y para este a partido lo no que es que voy se es- reinventó, No, no se Escucha reinventó una cosa, nada. No, yo eso estaría, mismo. Se yo tomó estaría, sobre la yo base. estaría celebrando en donde celebren en Mérida que a Tito no le hicieron más de 3 goles hoy, porque la verdad es que el torneo de Tito ha sido desastroso. Ha sido vergonzoso la cantidad de goles que ha tomado. Y que haya mantenido Ildemaro un arco en cero, señores, es digno de ser. Y más ante Portocabello. Bueno, lo cierto es que Academia Portocabello había clasificado antes del partido. Sí, sí, jugó ya Jugó clasificado. ya clasificado. El resultado de primera hora, la victoria de Monagas ante Caracas, clasificó tanto a Táchira como a Puerto clasificó a Cabello. los dos. Obviamente, para Puerto Cabello era importante igual sumar en Mérida por todo lo que hemos hablado ya, tabla acumulada, también ese 1-2 de la tabla de la fase regular de la apertura que te permite ser cabeza de serie del cuadrangular, pero para Estudiantes esto es una bocanada de oxígeno tremenda. Sí, totalmente. Insisto, sin reinventarse, sin inventar nada, Ildemaro Fernández, porque esa línea de fondo, por ejemplo, destacaba Jorge lo del arco en cero, pero esa línea de fondo Era la ya misma se que había venía probado, jugando. ya se había trabajado, ya Javier Márquez se había acomodado como lateral izquierdo, que tuvo muy buen partido el Chamo Márquez, Doldán allí siendo el líder de la defensa, también completando una muy buena presentación, entonces no fue reinventar nada, pero esta vez el equipo sí caminó, sí funcionó, y otro gol para la cuenta de Jesús Hernández, que lo decíamos, es un tipo probado en esta liga, nunca falla, nunca te deja a la medias. casa del goleador, de Pipa Velasco, Ya lleva ¿no? 5, Sí. ya lleva 5, está ahí. además con ese portentoso juego aéreo que te suma. Mira, haces mención nuevamente de primero y segundo, son las cabezas de grupo de la liguilla del torneo Apertura, y les recordamos entonces el sorteo es el 28. La jornada El 28. 13 En una semana. Exacto, la jornada 13 culmina el domingo 27, ya más adelante vamos a ver el calendario, y el propio 28 ya tenemos entonces Tenemos el sorteo. el sorteo. Adivinen dónde se va a hacer el sorteo. Haga el modo. Sí, Por supuesto. claro que Yo sí. creo Mira, no es difícil. Para Ahora, redondear yo rapidito quería la idea de decir Jesús, dos de Jesús cositas Hernández. también. Ajá. Ok. Lo decía porque hubo quizás mucha duda por su rendimiento en Carabobo, su rendimiento Sí. en Táchira. Mucha gente quizás lo veía como un jugador ya a la baja. Está demostrando Jesús Hernández que todavía le queda mucha Pero ¿y qué gasolina. edad tienes? Las, Jesús? las incongruencias. Mucho gol. Estudiantes es de los equipos más goleados y tiene uno de los goleadores del torneo. Sí, es así. Hay algo que nunca estuvo pero bien. el equipo más goleado, pero el segundo más goleador. Es una locura. Dos cosas importantísimas antes de irnos a la pausa. Uno,
Daniel Farías siempre siendo Daniel Farías como un caballero, puso Sí, claro. su cargo a la orden. Sí, sí, O sí. sea, un técnico que no encontraba el camino, no se quiso quedar, no, para que me paguen hasta el final. No, mira, yo Carlos. no le encuentro solución, pongo mi cargo a la orden, decidan Y, ustedes. y creo que renunció hace 2 fechas atrás y lo sostuvieron, cosa que está bien. Está Pero bien, Daniel, está top bien. también. No, un tipo top. No, top, Y otra cosa, lo que pasó al final del partido es deplorable, Pero, lamentable, Carlos, pero es algo peor- bochornoso, pero peor es que que- eso no representa el fútbol venezolano. Pero peor es transmitirlo. Peor. Yo quisiera hablar Sí, con sí, los... darle- Yo quisiera hablar con los broadcasting de Comebol y que me digan hoy, si eso sucede en Copa Libertadores, No, si eso no. alguien... tiene la- Bueno, lo si en tiran- Copa Libertadores tuvimos el tema de Colo-Colo en el partido con Fortaleza y no vimos nada, Escúcheme. precisamente, por Entonces, eso. lo que no puede ser, yo lo comparo con un ejemplo que me dio un amigo hoy. Tú eres médico. En el hospital operó mal. Y en la clínica operó bien. No. Tenemos que ser óptimos para No, todo. pero es que ¿quién Entonces, está pidiendo que lo muestre? no, No creo. no, El, no. el árbitro tenía que estar ahí viendo qué estaba pasando. no, te lo y pedir no. la repetición porque la cámara no deja de grabar. Te repito. Lo que para mí es vergonzoso es que lo hayamos transmitido al aire de nosotros. Eso no se debe llevar al público. Usted graba, se lo entrega al Consejo de Honor. Yo te garantizo que si eso pasa en la eliminatoria o en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, el responsable de transmisión apunta a la luna, apunta a quien usted quiera. No podemos dar ese ejemplo. No, al es país. lamentable. Una situación No muy podemos, no se lamentable. debe hacer jamás. Jamás. Yo más que culpar a los encargados de la transmisión es Los a jugadores, los futbolistas. sí, los No, jugadores los no pueden sancionen caer en son eso, ustedes. son, Los son jugadores sancionen a todos. profesionales. Aquí todos. lo hablamos y como siempre decimos, aquí hablamos del trabajo de todos, no por mal, no por hater, sino porque todos queremos que esto crezca. Y así como ustedes a veces se acercan a nosotros y nos critican cosas que nosotros decimos acá, o a veces es con insultos que obviamente los ignoramos y probablemente los vamos a bloquear si nos insultan. Muchachos, ustedes son jugadores profesionales. Hoy en día el fútbol es más profesional que nunca. Hoy en día, si usted quiere jugar afuera, si usted quiere salir, créame, el equipo que lo esté viendo jugar en la cancha también va a ver qué hace usted después que sale de la cancha. Es una realidad. Y hoy en día, por encima del talento, está las capacidades mentales, está la persona humana y está cómo se comporta usted. Es una realidad. Porque nadie va a soportar en un equipo internacional donde usted le den un contrato con 6 ceros, y ojalá le llegue a todos ese contrato de 6 ceros a los que lo están buscando, que usted esté haciendo cosas así. Es una realidad. Es así. Carlos, te interrumpo. ¿Te acuerdas de Ángel Raúl Cavalieri? Sí, claro. Ángel Raúl me enseñó una vez, me dijo Hablamos de que un técnico argentino Sí. con un pasado Con un pase importante en nuestro por el país. Aragua bastante importante. además. archiganador. Táchira, de Deportivo Italchacao, estuve en Aragua, Minero, de mis mentores. Me decía que en el fútbol de los 70 y 80 se entrenaba correr un punto y espalda con espalda porque siempre terminaban a las piñas. Era el fútbol de Borgosano, era el fútbol de Figliolo, de esos árbitros que tenían que ser referees. Hemos avanzado demasiado para caer en esto. Claro, totalmente. Esto tiene que quedarse fuera. Me quedo con el centro de Poti Peña. Los Peña en la jugada. Y el gol de Jesús. Siempre por Poti, favor. siempre Qué golazo. Poti. Pausa, ya venimos. Esto es Modo Fútbol. En Venezuela tenemos muchos tipos de fanáticos. Están los que se saben todos los cantos de su equipo, los que no pueden salir de casa sin cumplir su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos tienen algo en común. Ellos sí saben cómo llegar al partido. EK, Empire Kiwi, la moto del verdadero fanático del deporte venezolano. En Daca tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. Daca es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en Daca. Táchira ya jugaba su encuentro clasificado a la fase final, pero quedaba pendiente de mostrar en la cancha esa renovación, ese resurgir que necesitaba futbolísticamente hablando el equipo de Edgar Fernando Pérez Greco, y lo logró. Una victoria contundente, 4-0 ante Yaracuyanos. A ver, muchachos, me cuesta encontrar un partido a lo largo de todo lo que llevamos de semestre donde un equipo fue tan superior a su rival como este Táchira contra De principio a Yaracuyanos. fin. Pero de punta De a principio a punta fin. fue un partido completo del Deportivo Táchira.
hablar de Carlos Calzadilla, que ya, si no me equivoco, tiene 60 partidos con Táchira, independientemente de algunos como titulares, la mayoría, obviamente, todos ellos viniendo desde el banco, pero hizo un partido espectacular, como lo decía la red de la liga, el todocampista, porque todavía no sabemos qué posición de la cancha juega Carlos Calzadilla. Un gran partido en líneas generales de todo Táchira, los cambios también, viniendo desde el banco, influyeron. Un partido para, digamos, congraciarse con su afición y sobre todo encarar el duelo de Copa Libertadores contra Central Córdoba. Y creo que era un partido que le hacía falta a Pérez Greco. En lo anímico y personal, entendiendo que hay gente que no está contenta con lo que viene haciendo Táchira. A mí me cuesta entender el por qué, porque al final están peleando, están arriba en la tabla, están clasificados, están jugando bien, que tal vez no es el fútbol más vistoso, puede ser, pero al final del día los resultados se han estado dando, ¿no? Sí, bueno, una victoria. Bueno, tenían como 6 partidos que no ganaban, ¿no? Tenían, sí. De los rivales de fuera del G8, creo que este es el primero que le ganan en el torneo. Si hacemos una evaluación de local, creo que este es el primer rival del G8, fuera del G8, perdón, que le logran ganar. Y recordemos que estamos hablando del último de la tabla también. Sí, ¿no? es que, a ver, el ruido, como lo hemos definido aquí, que ha habido en torno a Táchira, ha venido justamente por eso. Había empatado con Zamora como local, había empatado con Metropolitanos también como local. Pero hablando de los equipos que están fuera del G8, ahora consigue un resultado con autoridad como se espera en un partido como este, como es el deber de Táchira. Claro, hizo lo que se esperaba de Táchira. Este es un Táchira que se asemeja a lo que el aficionado quiere. Ganó con contundencia, arrolló a un rival que no pasa un buen momento deportivo, porque no pasa un buen momento deportivo yaracuyano, con muchos picos individuales también altos a destacar, porque no solamente es el caso de Calzadilla, también es el regreso de Mauricio Cova, que además es que esa es otra. se vio sano, se vio recuperado. ¿Cuántas bajas ha tenido durante el torneo Táchira? Un montón. Muchísimas, y la sigue teniendo. El buen trabajo de Requena, que le va a costar mucho a Fioravanti. Eso te iba a decir. Lo de Requena ha traído calma al entorno Táchira. El partido que tuvo Fioravanti en Quito. Pero sí, no estaba bien, pero es que no estaba bien. Jugó lesionado. Jugó tocado. No había que ponerlo. Entonces extrapolo mi comentario que dice el Caracas Fútbol Club a lo que preocupa de Táchira, que tiene un técnico que pareciera que todavía tiene un proceso de formación por delante. Y no estoy de acuerdo con lo que digo en redes sociales, que casi que van al obelisco a celebrar porque le ganaron 4-0 a Yaracuyano. Si yo fuera el presidente de Yaracuyano, lo digo públicamente, vaya y busque a Jesús Ordóñez, a Fernando Puerta y empiece a armar para la temporada que viene. No sé dónde ha dirigido Dairon, en qué otro sitio dirigió. Jugó en Venezuela, creo, me acuerdo. Sí, claro. Buen tipo, muy querido, pero no Yaracuyano tiene un plantel muy segunda división. Conservó prácticamente todo el grupo de segunda división y eso le está costando mucho en primera. Tiene que reforzarse. Carlos, una cosa es ser la novia del estudiante y otra cosa es ser la esposa del doctor. Usted cabalgó la segunda, que es un universo aparte, en primera es otra cosa. Esa es mi recomendación. Tienen un tipo que tiene más de 150 goles en segunda, que está en la zona, llámenlo, que está sin jugar. Fernando Puerto, alto, zurdo, espigado, debe andar por ahí, que los puede ayudar, porque al final del día tienen el aroma de segunda, cosa que me duele porque usted sabe mi vínculo con la ciudad. Después Táchira, rápidamente lo siguiente. Celebro que hayan mejorado, celebro que hayan ganado, celebro que por fin no fue el técnico increpar al árbitro y hacer otro show. Y celebro que haya ido a la rueda de prensa, celebro que las cosas le salgan bien, pero tiene que entender que está en formación. Y al estar en formación van a pasarle cosas. Entonces, hoy los dos principales equipos del país están con técnicos ¿Pero de eso formación. lo tiene que entender él o lo tiene que entender todos, el entorno de Táchira? Tiene que entenderlos todos. Eso es otra cosa. Porque es como cuando tu hijo empieza a caminar, se va a golpear. Ahora, que primera vez en mi vida, en mi historia, en mis años de fútbol, que el Caracas y Táchira están con técnicos de formación, es primera vez que yo lo veo. Entonces, te digo, 2 segmentos atrás, Caracas y Táchira son los caballos que jalan la carrera. Entonces, si tienen 2 técnicos de formación, van a tener estas irregularidades. Y hay el aroma y la sensación, no voy a nombrarlo, el técnico que se fue dejó una huella de trabajo. La sensación a la gente del fútbol, a los periodistas, a la gente de la radio que es lapidaria, es que mientras se va borrando esa huella de trabajo y en la nueva impronta no ha podido calzar. Pero yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿está o no está en la pelea Táchira? Está.
Está, sin duda. Táchira puede Ahora, ser campeón de la apertura. Fácilmente. está bien, está la sensación térmica de todo el que le gusta y le duele el equipo, y me incluyo, es que las decisiones no son las mejores y que hay una huella de trabajo que nos ha ayudado o les ha ayudado a conseguir resultados. Yo, y que poco a yo poco creo la que puede impronta ser no es técnica. cuestionable algunas decisiones en Libertadores más que en el torneo local, me parece. La manera de encarar los compromisos que ha tenido en Copa Libertadores, Táchira para mí pudo haber sido más ofensivo contra Flamengo, pudo haber hecho algo más, incluso contra Liga de Quito. Yo te invito a ver todos los partidos donde termina el técnico de Táchira, increpando al árbitro. No. Pero, no es. pero Jorge, eso, Te- eso es te algo que invito. está pasando prácticamente con todos los equipos. Bueno, yo te invito. El técnico Bueno, de si, Táchira. si tú chequeas la rueda de prensa, O sea, prácticamente, ahí- yo ahí tuve la yo- oportunidad, Juan, muchachos, de revisar en esta fecha hasta la hora del programa cuáles eran todas las ruedas de prensa y en todas, todos los árbitros, los técnicos se quejaron de alguna manera de los árbitros. Y en todos los partidos Pero el no sé resultado se puede explicar desde lo que ocurrió en cancha. Sí. ¿Había VAR o no había VAR? Igualito se quejaban los técnicos. Y me exacto, quedé- yo y eso, me no, quedé yo eso no esperando. lo... A ver, lo que quiero decir, Jorge, Sí, es sí, que sí. no es solo el flaco, es la constante que hemos estado viendo durante prácticamente todo el torneo de todos los técnicos. Te repito mi hilo. Táchira de Caracas, caballo que será en la carreta. No acepto que increpen a los árbitros, no lo acepto. Hay instancias, medidas y formas para quejarse de eso. Y después, yo, que le vi la rueda de prensa de la Supercopa, estoy esperando la denuncia de quién es el que está filtrando información y sigo esperando las cosas que dijo en Portocabello que presente las pruebas. Yo lo sigo esperando, porque si no, yo creo que la liga tiene que sancionar. Y punto número 3. A todo el que le gusta Táchira y siente que Táchira anda bien en la tabla, no hay nada que decir, cosa que me alegra. Pero nadie dentro del microclima de San Cristóbal está conforme con el nivel de juego de Táchira. Y eso es directamente proporcional a la ausencia de público jornada tras jornada. Bueno, mira, yo Eso- me acuerdo... y usted, Carlos, y usted me puede dar clases a mí de lo que se puedo ve allá respetar enormemente el trabajo, y lo respeto, el que hace Edgar Fernando Pérez Greco. Lo respetamos. Y no lo voy a comparar con ningún otro, pero yo recuerdo los momentos de Daniel Farías en el 2012, 2013 con Táchira, donde hasta su familia tuvo que mandarla fuera de la ciudad y terminó siendo campeón y todo el auditorio puesto de pie aplaudiéndolo. claro. Entonces, yo creo que lo desmedido, lo extremo siempre está mal. Negativo. Siempre. Claro que sí. Siempre está mal. Hay un espaldarazo, el cuerpo de la directiva para el cuerpo técnico, en este caso, encabezado por Edgar Fernando Pérez Greco, alguien que no tiene las horas de vuelo, como bien dice Jorge, pero es una decisión que se está tomando. Y ahí está metiendo el equipo en fase final, ya lo metió en fase final, ya lo hizo campeón en su momento, con lo que heredó, con lo que fuera, pero terminó haciendo el trabajo. Entonces, yo digo, hay que ser más que críticos, hay que ser analíticos. Partir del análisis antes que la crítica para poder colaborar Para a mí- que las y- cosas Para se mí, terminen dando. para mí hacerle 4 a Yaracuyán no calibra lo que es bueno, pero no calibra lo que debe No, ser pero tú te Táchira. imaginas que Yaracuyano haya ganado 0-1. Ah, no, bueno. Mira, Esa es la cosa. Tanto con Táchira y Caracas, yo estoy de acuerdo, son los dos equipos emblemas de Venezuela, son los dos equipos que tú sales del país y la gente reconoce y sabe qué equipos son. Pero también hay una realidad en el deporte, no solo en el fútbol, en el deporte. Hay momentos, hay reestructuraciones y hay tiempos. Y yo creo que tal vez por muchísimos años, tanto los fanáticos del Caracas como del Táchira estaban muy por encima de la media del fútbol venezolano y se acostumbraron a solo ganar. Y además en una época donde nuestra selección se surtía era de los jugadores de estos dos equipos. Eso ha cambiado, es una realidad. Y más bien estos dos equipos han buscado la manera de continuar con ese legado, pero teniendo que hacer reestructuración. Y es lo que creo que los fanáticos en parte también tienen que entender. Hay reestructuraciones. Nosotros no vemos, y me voy a ir a otro deporte, a los Yankees ganando todas las series mundiales, ni clasificando a todos los playoffs, pero siguen siendo un equipo Sí, son muy distintos los importante. proyectos Pero- Caracas y pero- Táchira. No, son no, proyectos claro, muy son diferentes. proyectos distintos, pero hablando de ambos, o sea, creo que al final del día también hay que entender eso, que hay momentos, hay etapas y hay tiempos, y que no Lo por que eso pasa, puedes Coqui, dejar de es que ser... el aficionado No, es el no, aficionado. Coqui. Y el aficionado Claro. se acostumbró a ganar y Coqui. no se lo puedes Es quitar. lo que estoy diciendo, es justo lo que estoy diciendo, pero también hay una realidad, los otros equipos también han crecido. Sí, claro, eso sí. Sí, pero ¿Es así? yo te lo resumo así. Los que hemos vivido dentro de San Cristóbal y hemos estado dentro del ecosistema de San Cristóbal. Solo sirve ganar,
solo sirve ganar bien y tienen los mejores jugadores. Hoy yo te invito a que me digas quién tiene a Sosa, a Fioravanti, a Sagiomo, a Balsa. Sí, no, tiene un Cano, equipazo. Táchira Cano. tiene un equipazo. Entonces, Eso es indiscutible. con Está ese bien, pero están ecosistema, ¿cómo no? clasificados y están en los primeros puestos de la tabla. Lo que siente la gente es que no juegan bien. Y escúchame, es difícil de entender. Si te ubicas en un contexto de que, con respeto, no te lo digo por mal, si yo soy fanático de un equipo que quiero muchísimo, Metropolitanos, juegue como juegue y gana, yo soy feliz. Pero cuando te ubicas en la ventana del tachirense, del orgullo de ese estado que no tiene béisbol, que tiene baloncesto, que... No, pero Jorge, cuando tú te ubicas... Jorge, ya, si el cuando tú te equipo, si el ubicas- equipo tuviera un hilo de resultados que no, negativos, Bueno. que empató y ahí vino Y por eso toda la debacle. es un equipo tan grande que Táchira tiene- comienza a ganar otra vez. Táchira comienza a ganar Dios otra vez y quiera. pasa todo. Escúchame, Dios quiera. Es un equipo tan grande y nos palpita en la vena a todos los que lo queremos, que no soportas verlo 2 veces perder. Esa es la gran diferencia entre Táchira y los demás. Sí, bueno, yo me Esa- acuerdo. ese- ¿Te acuerdas tú tienes el razón. momento de la caída con Metropolitanos de Zaragoza? Aquella vez Sí, que, claro. lo eliminó Estudiantes de Mérida y Metropolitanos también le ganó. Claro, pero Se yo voy a hablaba de lo una mismo. crisis con 2 partidos, pero- le costó la Está Pero eliminación. esa bien, es la grandeza. pero vamos Esa a es la lo grandeza. pero vamos a lo mismo. Así como nosotros le pedimos a los jugadores que evolucionen, a los árbitros que evolucionen, a Al los hincha, técnicos que al evolucionen, aficionado. a nosotros mismos que evolucionemos, los hinchas también tienen que entender que el fútbol ha cambiado y que ya no es solo Caracas y Táchira, que ahora tenemos a un Deportivo La Fíjate. Guaira jugando el mejor fútbol de la Carabobo. liga, tenemos un Carabobo que viene haciendo las cosas bien, propia Academia Puerto UCB. Cabello que ha armado un gran equipo, UCB que tiene también un equipazo, Sí, claro. entonces tal vez hace 10, 15, 20 años no veíamos tanto esto. Apareció un Mineros que durante un tiempo fue bastante Sí. ganador, pero después no estuvo más. El propio Aragua de Cavalleri que armó un equipazo en algún momento que ganaron esa Copa Venezuela. Anzuates y con César Farías y compañía que también consiguieron bastantes cosas, pero al final siempre eran Caracas Táchira. Ahora hay equipos con proyectos interesantes que ya tienen más de 10 años además, que es lo que nos faltaba tal vez en nuestro fútbol, en estos equipos más allá de Caracas y Táchira, que es cuánto tiempo tiene ya La Guaira y con un Recuerda- proyecto bastante La Guaira había estable. ganado. También La Guaira recuerda comenzó algo. a ganar. San Cristóbal es el único sitio donde posiblemente el abuelo, el padre y el hijo y el nieto han sido fanáticos solamente Sí. de esa institución. Tú le preguntas, Claro. ¿a dónde voy? Tú tienes razón en que el fútbol se expande, pero la realidad interna, no te estoy hablando de nosotros en Caracas o en Maracay o en Valencia, yo te estoy hablando adentro. Es un equipo tan grande, tan querido, que genera tanto fervor y devoción que no soporta una racha mala. Y viene una racha mala, además de Copa Libertadores, donde ese equipo, hay que rescatar, que hace 20 años fue cuarto finalista de Copa Invicto. Hay que rescatar que esa plaza... Eso no se puede perder. Entonces, Eso no se ¿a puede dónde, perder. ¿a dónde voy? El fanático de Táchira no se conforma sino con la estrella. Y eso es lo que lo hace grande y lo hace diferente. Y tiene los Pero mejores jugadores del el país. Flaco ya lo hizo, el Flaco ya la consiguió. Vámonos a Puerto La Cruz, chicos, porque todavía queda mucho por analizar. Anzoátegui contra Zamora. El equipo de Leo González pone pie y medio en la zona de clasificación, por no decir un poquito más, con una buena victoria ante Zamora. Y a mí me da muchísima alegría ver la recuperación de Tomás Blanco. Sí. No solamente por los goles, sino porque está tranquilo, porque vuelve a ser titular después de Le tocó 14 duro, meses. 1 año y 2 meses. Una recaída de una lesión de ligamento cruzado. De verdad que es una alegría tremenda por él verlo titular, haciendo goles, que Leo González le dé la confianza y él se la devuelve nada menos que con una prácticamente clasificación a la fase Y final. el segundo gol de promoción, ¿no? Sí, golazo. El segundo gol a los Romario, tal vez. Todo, el pase de No, todo. John James Pacheco, después la definición de Tomás Partidazo de Blanco. John Pacheco también. Sí. ayer, Además anteayer. la plaza Siempre ha responde. respondido. Sí. Yo creo que es importante Anzoátegui. Y Tendría que estar mejor. tenía un problemita con los resultados últimamente Anzoátegui, se estaba complicando y aquí se destapó. Era lo que le estaba faltando al equipo de Leo González. Una victoria como esta para mí, Al fin. yo creo que nosotros hablamos de La Guaira, de Carabobo, de UCB, de Táchira como equipo. Yo no voy a poner a Anzoátegui como super favorito, pero mosca con Anzoátegui.
Mosca No, con yo Anzuategui. no le tengo tanta fe, Carlos. la verdad. Mosca Es con un Anzuategui. proyecto muy en construcción Claro, todavía. Sí, Sí. yo Ojo. creo que lo que le puede estar afectando y lo que le ha costado es eso, y lo hemos hablado varias veces acá. Tiene jugadores muy buenos, con un cuerpo técnico sin duda probado dentro de nuestro fútbol, pero un grupo que prácticamente se conoció en esa pretemporada o en esa mini pretemporada que hicieron en Sí, Ciudad en Ciudad Bolívar. Bolívar. Más de 20 incorporaciones y fíjate que llegamos a la jornada 12 y Anzuategui es el polo opuesto a La Guaira. Anzuategui todavía está terminando de definir esas formas Sí. y esos nombres propios de su propuesta. Veíamos que Anthony Velasco no estaba en el 11 en este partido. Jornadas atrás Anthony Velasco era el fijo en la delantera. Ahora se le abre un espacio a Tomás Blanco. El mismo Cristian Santos ha tenido partidos desde el arranque. Se incorporó el colombiano. No, tienen una Se me plantilla. fue ahorita Pablo Rojas y ha sido titular ahora. Es un equipo que todavía Ambos- está tomando forma. Ambos vienen de segunda división, Yaracuyanos y Anzuategui. Sol y sombra. ¿Qué hizo Anzuategui? Técnico top, pretemporada seria. No, pero bueno, es una plantilla limpió. completamente nueva. No, claro, limpió por completo, entendió que hay jugadores de un nivel y jugadores de Pero, otro. a ver, el poder económico de Anzuategui Claro. y entender lo que se venía es muy distinto al de lo hizo. Yaracuyanos, ¿no? Oye, lo hizo. Al final del día el éxito está en traducir el dinero en fútbol. Ese es el éxito del dirigente. Claro, porque llegó a primera y encontró espacio en primera, hizo una asociación con Angostura. Hay futbolistas de Angostura que son recontra mega protagonistas. Estamos hablando del goleador del Claro. campeonato, Pipa Velasco, Lovera, que son futbolistas. Y hoy están- El colombiano lateral, Silgado, que son futbolistas. Y hoy están prácticamente metidos en el Sí, en el están. G8. Entonces, ahí hay un ejemplo a seguir. Una plaza que responde, que maravilla, un Estadio estadio maravilloso. remozado, que la verdad te digo, está mejor que en los días de la selección nacional, y eso ya es bastante decir, y una plaza que lleva público. Entonces, al final del día, la ecuación del éxito es esa. Sí. Hubo una queja de José María Amor que comparto sobre el final. Dice, oye, si vas a dar un minuto más en el primer tiempo, redujo en el segundo tiempo, un tema arbitral de José María Amor. Y una cosita para que no se nos vaya, el estreno en los minutos finales, el estreno de Gelson Pomosi, uno de los chamos sí. que formó Cierto. parte de la selección nacional sub-17 que consiguió el cupo al Mundial. Camiseta número 30 de Zamora, Carlos. Santos Torrealba. Santos Torrealba, buenísimo ese futbolista. Jugadorazo. Jugadorazo. No, para que no año digan que 12. solamente hablamos de Anzuategui. No, Año pero es que nosotros 2007 tenemos con mucha regularidad. Jugadorazo. Tenemos 12 episodios de Modo Fútbol hablando de Santos No, Torrealba. que es yo jugadorazo. te digo la verdad, un bálsamo dentro de todo el infierno No, que está una viviendo figura, José una María figura. Amor. Queda demostrado que no eran los que estaban, ni son estos, es que lamentablemente la plantilla no da para más. Saludos a Pepe Permín, el Pero mundialista que eso, está ahí. destacar el estreno de Gelson Pomosi, que tuvo algunos minutos al final del partido, y también de José Flores, que al igual que Pomosi, en 2008, José Flores no formó parte de la selección que estuvo en el Conmebol Sub-17, aunque sí estuvo en módulos previos, si la memoria no me falla, y tiene la posibilidad, ¿por qué no?, de ganarse un cupo al Mundial. Fue el gran goleador de la estructura de inferiores de Zamora la temporada pasada. El chamo se cansó de hacer goles hasta en 3 categorías diferentes. Ese año 2008 también tuvo minutos en este partido. Par de jugadores de esa generación que vieron cancha, entonces Fíjate. tuvieron cancha en Puerto La Cruz. Fíjate, antes de irnos a la pausa, no sé si recuerdan que nosotros tuvimos invitado aquí a José María Amor cuando todavía era técnico de Metropolitanos, y justo tocamos el tema de la cantidad de juveniles que debutaron en todo su andar en Metropolitanos, y creo que esto puede ser interesante para Zamora, entendiendo lo que vienen manejando y que no es una plantilla tan fuerte, pero que puede funcionarles ahora para darle vida a, Sí, claro, a esas por canteras, ¿no? supuesto. Además en una zona tan futbolera. Y como José lo es María Amor es Barinas. uno de los tipos Bueno, Sí, sin duda, indicados sí, para sí, eso. sí, sí. Recordemos que José María Amor es subcampeón del mundo sub-20. Ya, Hay exactamente, alguien que formó cree. parte de ese plantel. Si hay alguien que cree De en ese el cuerpo trabajo técnico. juvenil es de José María Amor. Sí. Mira, vamos a hablar más de protagonistas internacionales sub-17 mundialistas, ¿no? Al regreso. En un ratico. En un ratito lo vamos a hacer, porque vamos a revisar los partidos de Rayo UCB y el Portuguesa Metropolitanos, que fue un partidazo. ¿Por qué no se hace viral ese partidazo en Acarigua y los momentos que nos regalaron? Ya venimos, esto es Modo Fútbol. Semana tras semana hemos logrado el objetivo. Hemos sumado puntos. Y hoy volveremos a ganar. ¡Vamos con el 11 ideal! Del lateral izquierdo voy a poner a Carabobo. En el mediocampo voy como Nagas. No. Según los números, el mediocampista del Deportivo La Guaira va a sumar más a tu 11 ideal. Ok, vamos a la delantera con Caracas y con Táchira. ¡Ey!
somos el mismo equipo. ¿Ya elegiste a tu capitán? Recuerda que vale doble. Este es mi 11 ideal. Anota un golazo con la BDVA app del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Vaya, 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 en qué lío se metió Rayo Zuliano, porque tenía un compromiso en condición de local para volverse a meter en zona de clasificación. El equipo que dirige técnicamente Javier Villafrás, lo había sacado Monagas con esa victoria el día viernes, y Rayo enfrentaba a un UCB ya clasificado, un UCB que recuperaba a Makelele González y a Pancho Solé. Zapata. Yo no sé, poco a poco se está poniendo difícil encontrar quién es el MVP de la temporada. Sí. Hay muchos nombres, pero lo de Pancho Solé, hermano querido. Para mí es el volante mixto 5. Tomás de esta liga Rodríguez de Monagas, que o sea, tiene son la qué mayor pedazo de inteligencia jugadores. deportiva. Para mí Pancho Solé es un jugador de otra liga, ¿Y de otro dónde nivel. dejas a Jorge Gutiérrez? Jorge Gutiérrez, o sea, pero eso te digo, está difícil, pero cada vez aparecen más Además, candidatos. ¿Qué victoria la de UCB? Porque cualquiera puede pensar, Es no, una ya- victoria con sello UCB. ya está clasificado, ya no tiene No, salió complicaciones, a lo va a comerse jugar, Rayo, Carlos. lo va a jugar relajado. No, Carlos. Salió a comerse a Rayo Zuliano y Se lo comió, le Vivo. jugó un partidazo, le hizo un partidazo. Es la versión más débil de Rayo Zuliano que yo he visto Con- en todo lo que acaba de campaña en Maracaibo. UCB, arco en cero y con otro arquero. ¿Te Sí, acuerdas con que Carlitos con Carlitos González. Silva está lesionado? Lo habíamos visto en la última transmisión. Deciden darle descanso. UCB para mí es la plantilla mejor balanceada del país. Yo sigo pensando que la Solé plantilla más completa. No. Y de paso se da el lujo de hacer debutar a dos chamos se hace mundialistas A sub-17. Williander Muñoz y a Jimber Berroterán hacia el cierre del partido, y son chamos que por el talento que tienen no es que van a desentonar en No, cancha. para No, nada, no es un absoluto. regalo. No lo voy a decir. Y se de quedó Román manera- Davis en el banco, que no debutó, que también es de los de manera muchachos oficial. mundialistas. Sosa, mi jugador favorito del torneo. Ayer lo que jugó fue Samuel Sosa. Samuel, impresionante, Sí, la verdad. Claro, va en Entre- alza, va en alza y era lógico. Entre la rabona, entre el ocupar el espacio, la capacidad técnico-atlética, la pelota en el pie. En cuanto Samuel Increíble. se pusiese a tono en lo físico, sabíamos que iba a marcar una Sí, gran porque diferencia. creo que eso era de lo que siempre hablábamos durante Sí, el arranque gordito. del torneo. Sí. Hay un, Pero- hay un tema de contexto. pero más- Sí, de hay- contextura natural de- Claro, claro. que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, y lo destacaba Daniel Sazo jornadas atrás, cuando completó por primera vez 90 minutos Samuel Sosa, y eran los recorridos generosos que está haciendo te voy Samuel a Sosa, y que invitar. te habla de fondo físico. Porque Yo está te, atrás. yo te voy a invitar a ti y a todos los oyentes. Yo te voy a invitar. Vean el partido contra Yaracuyanos. Samuel Sosa hace un autopase de 60 metros. Sí, todavía tiene pique, Escúchame, tiene arranque. yo lo invito a que usted vea esa jugada. Segundo tiempo. El pique tal vez tiene un tema de contextura. ¿Cómo era Diego Armando Maradona, sin querer compararlo con el mejor de la Sí, historia? no. El Pero- tema de la contextura, mire, hermano, si el jugador juega, rinde, Pero allá si fíjese- es gordo, si es flaco, si es alto, fíjese si es bajito. Los pero- goles que ha hecho, los hace metido en el área, los hace afuera, tiene pelota detenida, tiene calidad. Es un jugador distinto. Es un jugador sumamente distinto. Aprovechando que estás acá como invitado especial, Jorge, ¿UCB es candidato? Sí, total, absolutamente. Ese sí lo dice. Pero escúchame una cosa. Cómo juega, la plantilla que tiene, el despliegue, las horas de vuelo del entrenador. Hoy tú y yo pudiésemos discutir. Muchachos, yo Pues creo que no, nosotros no hemos hablado de Daniel Sasso, lo que merece. Sí, lo claro, que merece pero escúchame. No, sí lo hemos Porque hecho. es un lo gran que- gestor de grupo. Ahí Totalmente, está. o sea, lo que es dirigir A a estos un equipo monstruos. con ese poco de Escucha caballo. una Es cosa. un gran gestor de Y grupo. siendo Daniel joven, Sasso. porque Daniel Sasso no llega a Ahí los voy. 40 años. Hoy, UCB tiene más técnico que Táchira y tiene más técnico que Caracas. Ahí está. Sencillo, o sea, cortica y al pie. Hoy, Sasso con... Está demostrado. Está demostrado. Es- Y después tiene un super equipo, pero no es que es un dream team, es que es un equipo que está balanceado. Y este señor Solé, para mí, es de los mejores volantes 5 que Sin yo he visto duda, en este país sin extranjero. duda. De Derlei Pereira para acá, que eso fue hace muchísimas lunas. Es un equipo balanceado, rápido, constante.
arco en cero con otro arquero, 8 o 9. Tendría que revisar los números. El octavo, creo. Octavo Mire, arco en cero. 8 de 13. 13. Ustedes saben que estamos hablando de Solé, hablábamos hace un ratico de Tomás Blanco, hacíamos mención de Jorge Gutiérrez y hay algo que yo quiero destacar del jugador extranjero que de estos 2 últimos años, voy a ponerlo, y que nuevamente vienen a estamos hacer viendo, crecer la liga. les iba a decir, que nuevamente después de mucho tiempo estamos viendo los extranjeros que vienen De altísimo nivel. de alto nivel, Claro que que sí. les duele el equipo y la camiseta del que están jugando y que además les gusta mantenerse en el fútbol venezolano. Creo que teníamos muchísimo tiempo que no veíamos eso y mencioné 3, pero estoy segura que son más de 3. Ah, que por ejemplo, sin UCB, duda. UCB un gran acierto en su Makelele importación. González. Lo de Cimarra impresionante en Cimarra, defensa. escúchame, Cimarra es artículo 34 de la Constitución. Yo lo pediría como yo le pediría al presidente. El Loco Bruera. Impresionante. Makelele Pero ven acá, González. vengan acá, vamos a ser fariseicos en esto. Nosotros tenemos para producir un central como Cimarra. Búsquenlo. Busquen un central como Cimarra en el fútbol venezolano. Difícil encontrar uno así. Y como Momo de Como en Valle, Valle. No lo hay. Entonces, tenemos tipos que son superlativamente superiores a lo que producimos. Y mira que producimos cosas buenas. ¿Dónde está Valencia, el de La Guaira? En Anzoátegui, ¿no? Diego Valencia. Diego Valencia. Sí, en Anzoátegui. Está en Anzoátegui. Ajá. Póngale el ojo a Diego Valencia. No, está bien. Y te voy a decir algo más de UCB. Pancho Solés, yo los invito a que vean las estadísticas. ¿Cuántas pelotas tenía? Lanzó en jugada preparada. Ah, y no, terminó porque en es el gol. dueño de la pelota parada del fútbol venezolano, Pancho Solés. Y después, el gol que le hace al Rayo, es un gol de muchísima jerarquía y de un tipo que juega como cerebro y pisa el área contraria. Eso Sí. no es fácil de encontrar. El tipo que hace los dos roles. gol de la fecha. El gol de la fecha, sin duda. Mira, nos vamos a ir al Portuguesa Metropolitano, porque yo ayer dije, me quedo en casa. No voy a salir hoy domingo porque me quiero quedar a ver estos 2 partidos. Vi los 2 partidos y qué banquete me di con el Portuguesa Metropolitano. Qué partidazo, un ambientazo espectacular. Tenemos el clip, ¿no? Sí, Sí, ya lo vamos a compartir. Tenemos el clip, pero lo que se vio en cancha, ida y vuelta, un Metropolitanos que termina perdiendo el partido y estuvo a punto de ganarlo. Sí, señor. Metropolitanos estuvo a punto de ganar. Si no hubiera tenido la Mira, peor tarde Carlos, de su vida, Carlos, la grada, Richard Figueroa. La grada, la gente, el ambiente. como siempre. Una plaza bendita portuguesa, Carlos, de verdad. Pero te digo, Figueroa tuvo 2 ocasiones clarísimas para poner adelante Metropolitanos, para marcar con Metropolitanos y no lo logró. De hecho, al final hay un momento, yo no voy a decir si conmovedor, pero que duele bastante. El chamo se fue a las lágrimas, no aguantó. Claro. Es que termina siendo un partido abierto para cualquiera de los dos, con muchas llegadas. Además, todo El ese ritmo, entorno, el el ambiente, ritmo del lo partido. hizo Sí. emotivo, lo Mira, hizo vibrante. Dice lo disfrutamos Valdano, mucho. el fútbol es un estado de ánimo. Y este Portuguesa, con todo lo que vivió antes, o de a partir de hoy, y lo digo porque soy su amigo. Bueno, tiene a partir de hoy, el para mí, triple del mérito de todo lo que está logrando Giancarlo Maldonado. hay 3 profesores Maldonado. Carlitos, Saúl, y ayer Giancarlos creo que se graduó para decirle profesor Maldonado. Después, si el fútbol es un estado de ánimo, futbolísticamente o a nivel de nómina, yo no puedo ponerlo en el sitial o en la misma mesa que Táchira, que UCB, que Puerto Cabello, pero en lo anímico y en el momento que viven hoy, y después de haber conversado con Giancarlo, yo no le puedo decir que es candidato a, pero si hay candidato a una revelación y que pudiese dar una sorpresa No, y romper con y tiene un argumento tremendo que es la hinchada, hermano. Hermano, Esa es gente una más plaza fiel que nadie. bendita. Y hermano, yo le voy a ¿cómo decir empuja? algo. Sin duda, Jan ha evolucionado desde su llegada a este Portuguesa como técnico. Pero tener además el espaldarazo de su papá atrás, siendo parte también de una u otra manera de la institución, creo que pesa muchísimo. El tener a Carlos allí junto a él, sin duda puede ser clave para esto que está consiguiendo. Te voy a contar una muy íntima de la familia Maldonado. Carlitos dijo, me retiro. Y ahí valoro muchísimo con lo que me dices, Coque. Me retiro porque quiero irme a Canarias, quiero disfrutar a mi nieto, quiero llevarlo al colegio, quiero vivir lo que no viví con Giancarlo porque yo estaba jugando. Y dar la vuelta y acompañar a su hijo desde la sombra del asistente o del escritorio y verlo crecer. El candelero que fue el año pasado. Pero, Carlos, Portuguesa, pero además- y que los dos se quedaron. No, porque además Que lo los dos impor- lo continuaron. importante de tener a alguien
más allá de tu papá, y Carlitos es un tipo top, tener la experiencia a la espalda, que en un momento determinado te pueda decir, sí, no, tal vez, estás bien, pero yo haría esto, o yo pienso aquello, haz lo que tú quieras. Completamente. Te habla de algo importante. Además, Carlos Maldonado ahí es gerente, director deportivo, consejero. pero además es la plaza. Psicólogo. Es la plaza. No sé si Carlos La psicólogo. plaza apropiada No, para ello. además que es la plaza, una plaza bendita, a mí me encanta, yo la amo con profundidad. Vive su historia porque el Penta está vigente. Y la conserva. Conserva su historia. Y la idolatra. Además, no es puede una- ser. O sea, fíjate que Marcenaro fue allá y Dimas Salcedo, los periodistas, Claro. fueron a entregarle un reconocimiento Porque su hermano, por su hermano jugó en el Penta. En Portuguesa. En Portuguesa. A lo que te quiero decir, además, es una plaza que de la nada salen grandísimos jugadores. Es una plaza que ama a su equipo con locura. Es Que una ha sido plaza noble con los golpes. que tiene que tener un mejor Que ha destino. aguantado. ¿Cómo ha aguantado? Y aguantado. Y yo, ojalá que llegue alguien que pueda rearmar ese estadio y que pueda traer la alegría. Y Dios quiera que se meta en Copa. Mira, porque lo justamente merece. lo que estamos Ajá. hablando, vamos a aprovechar y con audio, ¿tenemos el audio? Hay que Tenemos el escucharlo, audio. vamos a disfrutarlo. Ahí está cómo se lo disfruta Giancarlo Maldonado, la reacción de la gente, los muchachos, los jugadores con la gente, acercándose. Y De verdad con- que y fue con- algo y con extraordinario. todo lo que yo vivo en el centro del país, Carlos. Con todo lo que está lloviendo. Carlos, este año no hemos tenido la dicha de ir, Carlos, pero en otros años hemos ido varias veces. Ya está en la fase final. Ahora sí, Alguno nos va a tocar. Algunos nos lanzamos, pero siempre, en las buenas y en las malas, es impresionante el hincha de este equipo, cómo lo vive, cómo lo La ciudad. siente, de verdad. Increíble. No, Y mira los esto. jugadores se contagian de eso, lo Mira están esto. disfrutando Claro. muchísimo, todos lo dicen. Mira, uno habla con un jugador y Mira en que las buenas y en las malas dice le dicen 72. la importancia. Los años del Penta. Fíjate la pancarta. Pone el año 72, Carlos. Ahora, pero yo te digo algo, el único estadio del país donde hay 2 tribunas dedicadas a 2 glorias es Sí, señor. ese estadio. Sí, La sí. tribuna Pedro Pascual Peralta y la tribuna Carlos Núñez. Tienen nombre y apellido en este estadio. Después hay un nombre que tengo que nombrar, resaltar. Aitor López. La verdad, Chao. regresó Está hecho Haaland. Aitor López. No, En el pero es que- portugués, Pero sí, bueno, qué de bien verdad, anda, de verdad que alegría Aitor. porque no la ha pasado bien los Es últimos que a mí me años. emociona mucho lo de este Portuguesa, justamente porque creo que fue el equipo del último tren para varios jugadores. Jugadores Sí, que están señor. en una Sí. situación Buena complicada. buena acotación, ¿Por Juan. qué? Buena. Porque Es así. Aitor es un futbolista que el talento siempre lo ha tenido, pero las Desbordante. lesiones no lo han No lo han respetado. dejado, sí. Y no solamente es Aitor, porque tú te pones a ver muchos casos. Keiber Zúñiga Ronaldo. estaba Te en voy a Liga decir. Fútbol 2 sin Ronaldo. opciones de dar el salto sin estar en el radar para la Liga Fútbol, para regresar a la máxima categoría. Lucas Trejo estuvo hace poco con Nueva Esparta, una breve pasantía, parecía también ser el cierre de su carrera. Míralo ahora siendo el gran líder y Barreto, referente que de subió de esta segunda. defensa. José Daniel Soto, que siempre había tenido el Soto, trabajo mira, en la sombra, le a la preguntaba- calladita, ahora siendo protagonista. Le preguntaba a Giancarlos. Le dije, ¿te ves en Aitor en tus años mozos? Me dice, loco, creo que es más. Palabras de Giancarlo Maldonado. El gol de ayer fue gol de picardía de y crack, astucia de de 9. crack, de crack, de un tipo completamente distinto. Y que Giancarlo Maldonado, bota de oro del continente, lo ganó todo en Atlante, con la selección Venezuela vimos los mejores momentos, y que diga, no me veo en él, creo que es más. Bueno, imagínate. Imagínate tú. Felicitaciones a Carigua, a Araure, todos ustedes. Felicitaciones a la gente de Táchira, felicitaciones a la gente de Academia Puerto Cabello. Viene la fase final, pero nosotros hacemos una pausa y rapidito revisamos nombres propios, números y la próxima fecha, la número 13, que además va a ser Ay. decisiva, y la segunda división, mojo, ahí pendiente con eso, con la Liga Fútbol. Ya venimos.
Varios nombres propios nos dejó esta fecha número 12. En lo particular, pues nos acordamos de Tomás Blanco, sus 2 goles con Anzoátegui, Carlos Calzadilla, su actuación magistral, la de Tomás Rodríguez con Monagas, Aitor López también como líder del cuadro de Portuguesa. Nos va a servir para analizar el 11 de la fecha que presentamos a continuación. Que estaba difícil de armar además. Y vamos a arrancar por el arco, donde Carlitos González en su primer partido de este torneo Apertura respondió de muy buena forma. Eso también habla de la profundidad que tiene UCB. Ya vamos a estar en breve repasando una de sus intervenciones, una triple intervención de Carlos González que termina siendo provincial. Es el arquero de este 11 ideal. En defensa vamos de derecha a izquierda, muchachos. Víctor Rivero, un golazo, uno de los mejores de la jornada. Pero te digo, que era delantero, a pierna cambiada, desdobla. Le pega bien con la pierna, ¿no? Hijo de un arquero. Hijo de un arquero jugador. Víctor y Rivero. la verdad que a la distancia, pues, lo felicito porque sé lo que le ha costado establecerse en este fútbol. La pareja de centrales, Alexis Doldán Con como sorpresa, el líder ¿no? allí de la defensa de Estudiantes, y Diego Sio, parte de esas rotaciones de Diego Merino, y qué bien respondió Sio, que de hecho fue el jugador que eligió Merino para que lo acompañara luego en la rueda de prensa. Y luego en el costado izquierdo quiero detenerme allí con Edixon Tamiche. Se quedó siendo ahora el titular en el carril izquierdo de Táchira, Tamiche. Sí, te decía de Osigo, que lo decimos en la transmisión, Carlos, alto, zurdo, buen juego aéreo, jugador para pensar para grandes cosas, porque no los hay. Los zurdos centrales altos en Venezuela no abundan. Le ha faltado de Le ha regularidad. costado la regularidad. Pero En Caracas no tuvo tanta regularidad, salió al fútbol colombiano, estuvo un año en Colombia, en Cartagena. En Cartagena. Jugadorazo. Y ahora vuelve a su ciudad. También tuvo un paso por Academia Puerto Cabello, ¿no? Luego de Caracas, y ahora vuelve a Carabobo. Él es de Valencia, a ver. La Academia de San Vicente, ¿no? Sí. Fue la Academia, sí, bueno. Ahí Claro, él fue jugador pero él fue jugador de Chita en Caracas. en Caracas, lo lleva, claro, Chita lo lleva. En y lo ese lleva- Caracas fue titular, Osío. Pero es que es Tuvo inexplicable. Era la sus etapa de su momentos, Caracas, sí, ¿no? tuvo Pero sus es que- momentos de titular. Empieza a buscar centrales zurdos venezolanos de ese porte, ¿dónde están? Pocos. Hay que potenciarlo. Mitad de la cancha, Mira, tremendo. hablando de ¿eh? centrales zurdos, Ajá. rapidito, que no tuvimos chance de hacerlo, qué buenas sensaciones dejó Juan David Sánchez en su estreno en Liga Fútbol Ah, con con Táchira, sí. Deportivo Táchira, ponerle el ojo a este chamo. En la mitad de la cancha, Jefferson Caraballo con su doblete. 3 goles en 2 fechas, ¿no? Y Sí, es que es un jugadorazo. No, que el ascenso de Monagas es vertiginoso. Yo siempre Viene les he en línea dicho, ascendente. Caraballo es uno de mis jugadores favoritos. Francisco Solé, indiscutible por supuesto, y el todocampista Carlos Calzadilla. Y en el ¿Sabes? frente de ataque creo que sí venía el problema. Carlos se molesta porque yo comparo a Solé con Guillermo Amor. Y dice que... Pero es que yo no o sea, compararlo con otro, hermano. Va a poner Guillermo No, Amor. pero te digo por el look. Ah, yo por te el digo por look. el look. No te digo por... No. pues, Futbolístico Solé es mucho más. le- Es mucho más, mucho más. Pero por el look se me parece a Se Guillermo parece, Amor. sí, es parecido. Es fachero, dicen los argentinos. Sí. ¿no? Tomás Rodríguez en ataque. Por nuevo líder en partidazo. asistencias, Oh, Tomás por Rodríguez. Tomás Blanco con doblete Qué para alegría, Anzoátegui. qué alegría, ¿eh? Este muchacho que vuelve después de 14 meses, ¿no? 14 meses. Y, por supuesto, Aitor López. Y decía que estaba difícil porque, fíjense, en este 11 no tuvo cabida Jesús Hernández. Imagínate tú. No tuvo cabida Poti Peña, por ejemplo. Estaba el difícil centro, armarlo el esta centro jornada. de Poti y alta factura, ¿no? Sí. Por solamente nombrar a 2 que se quedaron por fuera. Bueno, Era una tremendo. jornada difícil. ¿Con qué continuamos? Vamos con el gol de la fecha y hablábamos del Guillermo Amor venezolano. Tenemos a un Pancho Solé con un golazo que le marcó a Rayo Zuliano. Disfrútenlo con la narración del señor Ángel Paul Pereira. Cobra Valenzuela, se mueven dentro del área los compañeros de Sosa. Viene el centro allí al borde del área chica, la sacaba como podía Camacaro, le quedó por aquí a Solé, que la pincha, es un golazo. A ver, mira, es un golazo. Pero habría que preguntarle a Pancho. No, si le pregunto, te va a decir, no, yo pateé al arco. ¿eh? Pero, Pateó al arco. pero No, pateó al arco, no olvides. No, Pateó al arco. No, olvídate. El único que quizá hice la insolencia de pensar lo contrario fui yo, ¿verdad? No, pero De, ¿sabes- que, sabes por de qué? que la montó a ver si Fíjate, alguien la no. pescaba con un cabezazo ¿Sabes en el área. dónde no acepto la mentira? Y sé que pateó en la disposición de la mano derecha. Bueno, a mí me parece que lo que me da a entender que él alza la cabeza y ve el lugar. Él No, ve el lugar. claro. Él ve Si el lugar y la pone ahí. Si él técnicamente te levanta la mano
la pelota es para buscar contrapeso e ir perpendicular. Él deja la mano abajo porque va al segundo palo. Pero escúchame, cuando lo veas pregúntaselo, porque estoy segura, él no es de medias tintas. Pancho. Ojo, era competido sus también el declaraciones tema siempre es bien... El tema del gol de la jornada también estaba competido, ya lo decíamos. Sí, El de Víctor Víctor Rivero, Rivero fue un golazo. Claro. El de El Gianfranco Castillo. De Gianfranco Castillo también, el de Táchira, el de Jesús Hernández, el centro perfecto de Angelo Sí, Peña, señor. fue una Lo locura que pasa total. es que, bueno, No, lo y de- el lo giro de de Solea cuello al para final colocar el ayer. balón. Golazos, los que tuvimos en esta jornada. Y Aitor, Súbete a mi moto. Ajá, ¿por qué estás Por cantando potencia, eso? por pura potencia. Siempre se me olvida. el ¿Manejaste resto. moto en Margarita? No. Ah, bueno. Búcar. Vamos a hablar del más ¿Quién valioso, se muchachos. lleva la moto? La EK Express de esta jornada. Claro que sí. Aitor López. Él la todo pidió lo- Bien, y se la bien. lleva, se la merecía. Víctor López en la entrevista postpartido Sí, decía, dijo. mira, y espero la moto. Ah, bueno, bueno. se lleva la moto después de 81 minutos en cancha, marcó un gol que termina dándole la clasificación a Portuguesa, ganó 9 duelos a lo largo del partido, completó 4 regates, recibió 5 faltas. Qué difícil estuvo parar a Víctor López en este partido. Fue el protagonista absoluto de la victoria de Portuguesa y bien merecida tiene su EK Express, cortesía de nuestros amigos de Empire Keyway. Uno que hablaba justo de padre, hijo, hay que reconocer también José Ramón. al gran Mon López, pues, que tanto también insistió con su chamo y guió su carrera, y que hoy como presidente, ¿no?, de la Asociación de Futbolistas, Mon López, aquí está tu chamo, Héctor López, haciendo Y una jugador, campaña extraordinaria. Y fue un jugador de Es Mon altísimo López, nivel. ¿no? Ídolo, ese Ídolo, sí era man. mi ídolo del Escúchame. Marítimo, ¿viste? Capitán del Marítimo. Una vez me acuerdo que lo veo renqueando, y era con Galicia. Yo soy mucho más joven que Mon. Y le pregunto, José Ramón, ¿qué te pasó? Ah, chico, es que estoy fracturado. Y siguió en el brígido. Sí, sí, Así era- No, nada, o sea, no tengo nada, estoy fracturado. Era de la vieja guardia. Tanto así que el José Ramón Carrasco en su momento dijo que sí. había sido uno de los mejores futbolistas con los que él había compartido camerino. Sí, sí. Con nada menos que Hay Mon López. hay un cuento ahí. No, bueno, no lo he No, hecho. con Mon. Ah. Hay gente que decía que Mon le pagaba a Juan Ramón Para que dijera eso. Para que dijera eso. No, bueno, no lo creo, no lo creo. La jugada segura viene de un chamo que le dieron la oportunidad por la lesión de su compañero y no la desaprovechó. Le decíamos en algún momento el doctor, ¿no? A Carlitos Claro, González. porque estaba estudiando medicina. Estaba estudiando medicina. Carlitos González, el protagonista de la jugada segura de Juega en Línea. Este semestre, atención que esta es buena para Bebé Ochoa, el remate de zurdo le quedó en primera instancia, en la segunda otra vez González, intentaba Dugarte, la sacó como podía. Ven allí como de nuevo, luchando contra su defensor, ven allí, queda completamente habilitado en el mano a mano, saca el remate de izquierda después del rebote, el de derecha, quedaba por allí, era Dugarte, el hombre que estaba por allí también para empalmar la de media chilena, y realmente allí también la saga. Bueno, qué gran intervención de Carlitos González. Triple intervención. Triple intervención. Doble ante el mano a mano y luego rescatando la A pelota quemar- sobre a el quemar ¿Sabes largo. ropa. qué? Que a creo que quemar estos ropa. son los momentos donde uno tiene que resaltar, porque si hay un puesto difícil en la carrera de un deportista es el Uy, ser sí. el arquero suplente. Y De él es el verdad que arquero sí. Lo suplente. mucho que les toca esperar. Él es el Porque el arquero titular suplente de uno, si no el mejor arquero de la liga. Sin junto a duda, Rueda. nadie O sea, pone en duda que Miguel Silva es quizá el mejor arquero del yo- campeonato. Pero yo creo que hay que hacer ese acento en ese momento. Yo de porque verdad admiro la capacidad mental de un árbitro, de un arquero suplente. suplente. Es así, porque cuando llegan a ese equipo le dicen, mire, tú vas a estar aquí a ser suplente de que este no es tu titular. Ok, chévere. Como le dijeron a Terán, por ejemplo. Mira, Pajo va a tener los minutos. ¿Quién es el titular ahora? Terán. Terminó siendo titular Terán. Después de esa visita a San Cristóbal y ese gol. Entonces, una enhorabuena para Carlito González, que ya tuvo su protagonismo en nuestro fútbol, no es un chamo nuevo, tiene bastante tiempo ya en nuestro fútbol, ahora se le da la oportunidad y qué bien que la supo aprovechar Carlos González. Yo me imagino que... Habla de la intensidad con que se debe estar trabajando dentro de UCB. No, totalmente. Hablamos de Sasso, que el segundo arquero gana en Maracaibo, jugada segura, arco en cero. El nivel que tiene UCB, independientemente si no pasó la eliminatoria contra Corinthians, nos lo dice esa eliminatoria Sí, contra señor. Corinthians. Sí, Que UCB fue más que Corinthians. Y me atrevo a decirlo con toda la responsabilidad. No se le dieron las cosas, el gol no entró, la pelota pegó en el palo, la de Kendry Silva, pero meritoriamente
UCB en esa eliminatoria tenía que haber sobrepasado a Corinthians. Nos vamos con la Liga Fútbol 2 porque está emocionante y eso que está arrancando. Apenas tiene 4 fechas la segunda división de nuestro campeonato y perdió Barquisimeto, que había arrancado con todo, Juancito. Sí, pero vamos a arrancar repasando el grupo centro-oriental, donde destaca la victoria por la mínima de Miranda en su visita a Angostura, gol de Edwin Gallego. En este compromiso comienza a sacar arcos en cero, ahora de manera consecutiva Miranda, que ya es uno de los líderes del grupo, junto a Dynamo Puerto, que también consiguió un resultado importante, empate 1-1 frente a Marítimo, marcó por Marítimo nuevamente John Escobar, que mantiene en esta temporada la línea de la campaña pasada, cuando fue el líder goleador de primera división. Ya estuvo en la máxima categoría con UCB en su momento. Empate sin goles entre Aragua y Bolívar Sport Club y goleada de Mineros en este clásico oriental versión Liga Fútbol 2, goleada 0-4 del conjunto negriazul. Marcaron Rodney Chirinos, Diosmer Pacheco, Gabriel Molina, que está aprovechando su oportunidad ahorita allí en la defensa, ese joven jugador ex del Deportivo La Guaira. Ya si nos vamos a Occidente, pudieron meterle el freno a Anderson Arias, que venía allí enrachado con Real Frontera, empate sin goles entre Real Frontera y Academia Puerto Cabello, victoria por la mínima de Trujillanos, además una victoria muy importante para los guerreros de la montaña, goleada del Vigía, 3-0 ante Barquisimeto, el resultado sorprendente de la jornada. Ya tú lo decías, en ese partido volvió a marcar Ander Izarra, el chamito que ya sumó minutos con Estudiantes, que ya lleva par de goles en este arranque de temporada. También doblete de la Sombra Espinoso, uno de esos goles fue un pique extraordinario desde campo propio, ya lo podrán allí estar repasando en las distintas redes sociales. Y cerramos con el empate sin goles entre Ureña y Héroes de Falcón. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles. Ya ustedes pueden revisar en nuestras redes sociales, @LaLigaFutB2, cómo está la tabla de posiciones actualizada ya con una resolución del Consejo de Honor. Hubo una reclamación de parte de la gente de Barquisimeto por el partido de la jornada 1 contra Héroes de Falcón, por una posible, en ese momento, posible alineación indebida. Ya el Consejo de Honor dictó sentencia en el caso, se le asignan los 3 puntos a Barquisimeto con resultado 3-0 y por eso es que el equipo, el equipo podríamos decir, es colíder del grupo centro-occidental. Aquel partido había terminado en un empate sin goles en el Farid Richa. En definitiva, es victoria 3-0 de Barquisimeto ante Héroes de Falcón en la jornada 1 por alineación indebida. Ok, muy bien. Bien, ya chequeamos lo que nos dejó la Liga Fútbol 2 y esta semana es semana de actividad en las competencias internacionales. Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sudamericana, se paró la semana pasada, no hubo por los días santos y ahora se retoma la actividad, Coquito. Hay actividad martes, miércoles y jueves. A nosotros los que estamos aquí en la capital nos toca ir al estadio el día miércoles a las 8:30 de la noche. El martes también vamos a estar por Valencia. Arrancamos el día martes 22 de abril a las 10 de la noche. Puerto Cabello estará visitando a Melgar. Mientras que, eso es en Arequipa, altura, en Perú. Mientras que el miércoles a las 8:30 de la noche en el Olímpico del UCB, Caracas recibe Atlético Mineiro. Caracas, que está líder en su grupo de Copa Sudamericana con 4 puntos, y que busca entonces aumentar esa ventaja. Y por Conmebol Libertadores, Carabobo recibe a la U de Chile el martes a las 6 de la tarde, mientras que Táchira estará visitando a Central Córdoba el día jueves también a las 6 de la tarde. En Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades. Dicen que es el estadio más espectacular de Sudamérica. Te digo una cosa, todos los partidos de máxima obligación. Más que el de Corinthians. ¿En serio? Sí, es que es reciente construcción. Es que nadie entiende allá en Argentina cómo hicieron un estadio de esa magnitud en Santiago del Estero. O sea, no es por menospreciar al lugar, sino porque no es Buenos Aires, no es Córdoba, no es Rosario. Y el de La Plata, donde debutó Venezuela en 2011, es hermoso. No, tienes que ver el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Allí va a estar jugando Táchira. Decíamos que en partido de mucha obligación.
Sí. Táchira tiene que ir a puntuar a suelo argentino, escenario similar para Puerto Cabello si quiere que las cuentas le den para aspirar a algo dentro de su grupo en Conmebol Sudamericana. Caracas lo que dejó ir ante Cienciano, ahora tiene que tratar de recuperarlo ante Atlético Mineiro, mientras Sobre que para todo Carabobo entendiendo los resultados de sus rivales claro, en el grupo. Mientras que para Carabobo es el último tren para aspirar a trascender, así sea con el tercer lugar, que te da la posibilidad de luego disputar el playoff de la Conmebol Sudamericana. Vamos a chequear, yo sé que ustedes han estado esperando. Han estado esperando cuál es el horario de la fecha número 13 de este torneo de apertura de la Liga Banco de Venezuela. ¿Cómo se programa todo, mi Coqui? Y vamos a arrancar el día viernes a las 5:30 de la tarde en el Agustín Tobar. Zamora recibe al Deportivo La Guaira. Pasamos rápidamente al día sábado, donde Yaracuyano recibe a Estudiantes en el Florentino Oropesa. El mismo sábado, pero a las 5:30 de la tarde en la UCB, Metropolitanos frente a Rayo Zuliano. También el sábado, también a las 5:30, entendiendo lo que se está jugando en la tabla de posiciones. Monagas se enfrenta a Anzoátegui en el Monumental de Maturín, de Monagas, ahora ese es el nombre. Y el día domingo, a las 5:30 de la tarde, 2 partidos. UCB Caracas en el Olímpico del UCB y Carabobo Táchira en el Misael Delgado. Para cerrar la jornada y la fase regular del torneo de apertura, Puerto Cabello a las 8 de la noche recibe a Portuguesa en la Bombonerita. Así se cierra entonces, señores, la última jornada de la fase regular del torneo de apertura del 2025. Varios partidos a cuchillo, ¿no? Claro, el sábado a las 5:30 de la tarde en simultáneo, 2 duelos directos para definir esos últimos 2 clasificados y luego el domingo también a las 5:30 de la tarde, otros 2 partidos en simultáneo para definir el 1-2 de la tabla de la fase regular. ¿Por qué es importante ese 1-2? Porque la próxima semana estaremos en este mismo escenario sorteando los cuadrangulares finales. El equipo que termine primero en la fase regular es el cabeza de serie del cuadrangular A y el equipo que termine segundo es el cabeza de serie del cuadrangular B. A partir de allí se sortean en pares 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8. El mismo formato que ya tuvimos a lo largo de la temporada pasada. Correcto. Tenemos que despedir esta edición de Modo Fútbol hoy con un invitado especial. Jorge, muchísimas gracias. A ustedes, un gusto, la verdad. Coquito. Un placer siempre estar acá con ustedes, muchachos. ¿Viste que te aguantó Me aguantó. La gripe. Vamos bien. No interrumpió. Señor Juan Cifontes, un gusto como siempre. Sí, claro que sí, la invitación de siempre. Vayan y jueguen su partido, que es el partido en la tribuna, el partido de alentar, el partido de empujar a su equipo. Nos vemos. Esto es Modo Fútbol. Modo Fútbol fue presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen.